Bien, continuamos entonces con nuestra segunda parte de la clase de hoy sobre el neoliberalismo, jueves 29 de octubre. Habíamos dejado, digamos, en el fundamentalismo de mercado, ¿sí? que veía obviamente, digamos, en los sindicatos y en el Estado y en el crecimiento y en el sobredimensionamiento del Estado, digamos, una amenaza para el capital y para sus ganancias, ¿no? Bueno, en este sentido, digamos, el descreimiento de los valores democráticos acercó en muchos casos a los liberales a concepciones que provenían del pensamiento conservador. A esta convergencia de corrientes, digamos, se la denomina neoconservadurismo. Históricamente, los conservadores han priorizado el orden sobre la justicia, la libertad y la igualdad. Si bien las ideas liberales y conservadoras difieren en materia económica y política, ambas coinciden en concebir a las desigualdades sociales como naturales y en descalificar a la democracia como modelo de integración social. La convergencia de estas corrientes liberales y conservadoras ha sido posible y se ha intensificado cuando la primera comienza a abandonar sus principios políticos y sociales, o sea, los liberales, basados en la libertad individual y en los derechos y garantías de los ciudadanos, priorizando solo las libertades económicas. El propósito, digamos, político-social de tal convergencia ha sido limitar, por supuesto, las luchas democráticas, manteniendo y profundizando las desigualdades desde una concepción elitista y jerárquica de la sociedad. Margaret Thatcher, que asciende al poder a fines de la década de los 70 en el Reino Unido, lo planteaba claramente, y esto es una cita, ¿no? Sobre un texto sobre el texto Breve Historia del Neoliberalismo, ¿no? Comienzo con la cita. Es nuestra función glorificarnos en la desigualdad y velar que a los talentos y las habilidades se les sea dado una salida y expresión para el beneficio de todos nosotros. Fin de la cita. Fíjense qué contundente, ¿no? Y qué breve y contundente, digamos, es esa cita. Esta cita proviene de, como les decía, de Breve Historia del Neoliberalismo, 20 años de economía de élite y oportunidades emergentes para un cambio estructural. Es una conferencia que dictó Susan George y que, si a ustedes les interesa, puedo eventualmente digamos, facilitarles el acceso a ella. Es una conferencia que se realizó en el simposio sobre soberanía económica en un mundo globalizado en Bangkok. Esto fue el 24 al 26 de marzo de 1999. Bien, la convergencia entonces de ideas conservadoras y el neoliberalismo tuvo mayor presencia en Estados Unidos cuando desde el Partido Republicano buscaron una fuerte base de apoyo en sectores cristianos evangélicos, la denominada Iglesia Electrónica, que constituye alrededor del 20% de la población, que hasta entonces no jugaban un rol importante en la vida política. A través de estas concepciones, apelando a un nacionalismo cultural de los trabajadores blancos, mediante un discurso que los interpelaba como superiores moralmente y porque vivían con inseguridades económicas por ser excluidos de ciertos beneficios, digamos, se los interpelaba para traerlos, digamos, a la causa, ¿no? Desde algunas revistas, como por ejemplo Commentary, intelectuales conservadores como Irving Kristol o Norman Polderhotz criticaban a los valores liberales en el terreno cultural, en el sentido estadounidense, con el sentido, digamos, progresista sería, en el caso liberal, digamos, para los norteamericanos es progresista o es hasta de izquierda y socialista para quienes tienen las posiciones más duras del conservadurismo y del republicanismo.
y al mismo tiempo, digamos, apoyaban el giro neoliberal en materia económica. En Inglaterra, digamos, el contexto sociohistórico fue muy diferente. A diferencia de los Estados Unidos, existía un fuerte desarrollo del estado de bienestar, con una presencia sindical y la existencia del Partido Laborista, que actuaba como un nexo político, digamos, de las organizaciones gremiales de los trabajadores. Del mismo modo, hay una ausencia también de grupos evangélicos de peso económico y con deseos de involucrarse también en la actividad política. Sin embargo, el neoconservadurismo tuvo también su grado de confluencia con las políticas neoliberales al restringir libertades individuales. La búsqueda, digamos, de cierto grado de coerción social para poner énfasis en la restauración del orden, eh, por ejemplo, emerge, digamos, y esto es una cita, digamos, también de la obra de David Harvey en relación al pensamiento de Thatcher, emerge como una sencilla manera de despojarse del velo del antiautoritarismo en el que pretendía envolverse el neoliberalismo, pero también propone respuestas propias a una de las contradicciones centrales del neoliberalismo. Si no existe eso que llamamos sociedad, perdón, me corrijo. No existe eso que llamamos sociedad, sino únicamente individuo. Tal y como Thatcher lo formulara en un principio, el caos de los intereses individuales puede con facilidad acabar prevaleciendo sobre el orden. La anarquía del mercado, de la competitividad y del individualismo desenfrenado genera una situación que se torna progresivamente ingobernable. Incluso puede conducir a una ruptura de todos los vínculos de solidaridad y a un estado próximo al anarquismo social y al nihilismo, ¿no? Los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan por el Partido Republicano, Margaret Thatcher por el Partido Conservador, Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, se convirtieron en modelos paradigmáticos para otros países tanto de Europa como de América Latina para desmontar y socavar las bases de las diversas variantes del estado de bienestar. El neoliberalismo inauguraba así una época en que comienzan a generalizarse gobiernos neoliberales y con ellos la aplicación de políticas basadas en las reformas estructurales del Estado, en las privatizaciones y la implementación de políticas tendientes a la reducción del gasto público, entre otras. De este modo, digamos, esta concepción pasó de una etapa inicial de corte meramente académico y minoritario en sus adhesiones a otra de búsqueda de consenso y apoyo popular y, por supuesto, de construcción de hegemonía, digamos, ideológica y cultural. La búsqueda de apoyos populares hizo reflotar un tono nacionalista a la prédica de dichos gobiernos, como se evidenció a partir del triunfo de Reagan en su avanzada militar en el Medio Oriente, al inicio contra Irán, y en el caso de Gran Bretaña con la guerra de Malvinas, ¿no? Que obviamente nos toca directamente de cerca, ¿no? Una consigna, digamos, lanzada por la ministra Thatcher, la primera ministra Thatcher, intentaba dar cuenta que era el único camino posible, ¿no? No hay alternativa. ¿Es esto o el caos? Ahora bien, la crisis del 70 y, podríamos decir, la oportunidad para el neoliberalismo. El desarrollo de la economía capitalista mundial a partir de la década del 40 del siglo XX, basado en los supuestos teóricos keynesianos que se expresaron en los diversos estados de bienestar de economía mixta, comenzó a detenerse a finales de la década de los 60. Ambos conceptos abarcaban y explicaban mejor los fenómenos y sistemas económicos sociales de la posguerra. Estado de bienestar keynesiano combinaba los programas sociales de distribución del ingreso por fuera del circuito productivo y los planes de intervención estatal anticíclica que surgieron para contrarrestar la crisis de 1929.
Aquí, intervención anticíclica significa en contra del ciclo depresivo, digamos, y a favor de una política de un ciclo de crecimiento. Mientras que el término de economía mixta se refiere, digamos, a la convivencia de dos instancias de control económico, el Estado y el mercado, ambas variables permitían generar un fuerte aumento del gasto público y tendencias hacia el pleno empleo. Los neoliberales planteaban críticamente que esa excesiva intervención estatal promovía altos índices de inflación. En este sentido, digamos, sería oportuno, digamos, remarcar que el despliegue de un rol más protagónico del Estado en los aspectos económicos y sociales es previo incluso a la crisis del 29. La justificación de esta postura se basaba en tres elementos. Por un lado, el temor a la revolución anticapitalista. Por otro, la preocupación caritativa de los pobres, que hasta ese momento era un asunto de la Iglesia. Y en tercer lugar, la búsqueda de mayores niveles de eficiencia económica a través de leyes proteccionistas. La Revolución Rusa de 1917 representó para el capitalismo una amenaza concreta de que se incrementara el poder social de los trabajadores. En un primer momento, el Estado capitalista reaccionó a través del uso de la coerción, limitando o prescindiendo de la participación de los sindicatos en el proceso político. Posteriormente, la respuesta fue más problemática, al combinarse políticas, propuestas, modificaciones en las organizaciones del proceso del trabajo, lo que se conoce como Fordismo, a través de la cadena automatizada, creando la línea de montaje, y diversos planteos teóricos de readecuación del capitalismo, entre los que se destacaban los del keynesianismo. En este sentido, digamos, el pacto, llamemos social, entre capitalistas y trabajadores, consistía en concesiones recíprocas de partes desiguales con diferente también poder de decisión. Los distintos sectores o fracciones de la burguesía cedían parte de sus ganancias y los trabajadores aceptaban los parámetros del sistema capitalista, dividiendo la lucha sindical de la política, dejando de lado las propuestas de transformar las relaciones sociales de producción. De este modo, los sindicatos mutan en grandes organizaciones con poder para acordar con las fuerzas del capital y desarrollando estructuras burocráticas. Asimismo, los mayores niveles de intervención estatal generan cambios en los sistemas políticos al aumentarse la participación política y social. Paralelamente, los partidos políticos sufren una profunda transformación. Los denominados partidos burocráticos de masa, con gran peso del aparato, como en el caso, por ejemplo, de la izquierda europea, se convierten en partidos escoba o profesionales electorales, caracterizados por un discurso más desideologizado, debilitamiento de los lazos entre los partidos y su electorado, la pérdida de peso de la militancia y de los afiliados, fortalecimiento también de los líderes que tienden a tener vínculos más laxos con su organización y un rol más protagónico de los medios de comunicación de masa, ¿no? La integración de los sindicatos al Estado y la búsqueda de los primeros canales institucionalizados para vehiculizar sus demandas fue lo que primó en la conducción sindical más allá del gobierno de turno. Sin embargo, en el nuevo contexto se mantenían las tasas de inflación, pero el estancamiento primero y luego la recesión fue la expresión de que los tiempos de gran expansión económica llegaban a su fin. Lo que nosotros hablamos en la clase respecto de los años dorados del capitalismo, entre el 45-48 al 73-75. Entonces, la combinación de inflación con recesión, fenómeno que pasó a llamarse estanflación, generó un aumento de las presiones contra el estado de bienestar. ¿Por qué esto de la combinación de inflación con recesión? Bueno, tengan en cuenta que cuando hay recesión hay una caída del consumo, hay desempleo y demás, y por lo tanto los precios deberían desacelerarse porque hay una caída de la demanda y una sobreoferta.
En cambio, en este proceso, a pesar de la recesión, había inflación, es decir, había un incremento de precios. Hacia finales de la década del 60 y principios de los 70, comienzan a vislumbrarse un proceso caracterizado por, en primer lugar, una acentuada caída en la tasa de ganancia del capital, en segundo lugar, mayores niveles de déficit fiscales, y en tercer lugar y por último, un debilitamiento del peso ideológico del keynesianismo que ponía en cuestión la legitimidad del sistema capitalista, traduciéndose en una suerte de crisis hegemónica, al perder niveles de consenso político. De este modo, se abre una etapa de replanteo para el capitalismo, considerando necesario reconvertir el modelo de acumulación en el cual se basaba el estado de bienestar keynesiano y por ende las políticas económicas para generar nuevas modalidades para recuperar los niveles de tasas de ganancias. Además, se acelera un proceso de centralización y concentración del capital soportado en la tercera revolución, científico-técnica, que permitió una profundización de la mundialización de las relaciones productivas, iniciándose una tendencia que se acentuará en los años posteriores. ¿Cuál es esta? La de mayor cantidad de inversiones en el sector financiero. ¿Sí? Citando a otro autor, Miguel Maceo, en su libro Dioses fracasados, apuntes sobre los procesos de la globalización neoliberal, cito: en 1970, casi el 90% de las transacciones de divisas estaba relacionado con la economía real. En la actualidad, el porcentaje no llega al 5%. Es decir, que en el mundo actual el 95% de estas transacciones son de carácter especulativo. A diario se trasladan por el mundo alrededor de 1.5 billones de dólares especulando sobre las variaciones en la cotización de las divisas. Cierro la cita. A este fenómeno de especulación financiera que genera fuga de capitales y que nosotros conocemos de sobra en nuestra realidad histórica reciente, y no tanta también, Harvey lo llama acumulación por desposesión, que tiene 4 rasgos centrales. 1. Privatización y mercantilización. 2. Financiarización. 3. Gestión y manipulación de la crisis. Y 4. Redistribuciones estatales. Lo repito. Harvey llama a este modelo especulativo, financiero especulativo, que genera fuga de capitales, como acumulación por desposesión, que tiene 4 rasgos centrales. Repito. 1. Privatización y mercantilización. 2. Financiarización. 3. Gestión y manipulación de la crisis. Y 4. Redistribuciones estatales. El auge económico de posguerra comenzó a evidenciar signos de declive hacia mediados de la década del 60 e inicios de los 70. Los índices de producción y de la tasa de ganancia empresarial comenzaron a decaer en Europa. Estados Unidos intentó una salida con un aumento del gasto militar durante la guerra de Vietnam, generando un crecimiento leve. Ahora bien, el aumento de las luchas sindicales en Europa, podemos recordar el Mayo francés o el caliente otoño italiano, también generó mayor presión social.
Para recuperar parte de su caída en la tasa de ganancia, los empresarios comenzaron a aumentar los precios. A este fenómeno de estancamiento económico e inflación, como decíamos antes, se lo denominó estagflación. Esta es la manera de explicar por qué es posible tener recesión y al mismo tiempo inflación. Los neoliberales, desde la perspectiva del monetarismo, comenzaron a remarcar que el aumento del gasto público generado por la emisión monetaria sin control llevaba a la inflación. Para poder financiar los gastos de la guerra de Vietnam durante la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos, se declara, el domingo 15 de agosto de 1971, la inconvertibilidad del dólar con respecto al euro, poniendo fin al sistema monetario del 44 de Bretton Woods, impulsado después de la Segunda Guerra Mundial. Y también, obviamente, apoyado y promovido por el propio Estados Unidos. Los Estados Unidos venían saldando su déficit de exportación mediante la emisión de dólares. La derrota en la guerra y la necesidad de importar cada vez más petróleo fueron minando las reservas de oro. Desde ese momento, el comercio mundial se estructuró a través de los dólares emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los países entonces comenzaron a reemplazar sus reservas en oro por el dólar, el billete verde. Desde la posguerra se desarrollaron fuertes inversiones en la explotación de energía. En noviembre de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, reaccionó ante la nueva situación económica con la triplicación del precio del petróleo crudo para contrarrestar el crecimiento inflacionario y la depreciación del dólar. Estas medidas agravaron la recesión económica debido al comienzo de la aplicación de políticas restrictivas de los diversos gobiernos. Al respecto, si citamos una obra de John Holloway, Se abre el abismo, surgimiento y caída del keynesianismo, en Holloway John, Marxismo, Estado y Capital, la crisis como expresión del poder del trabajo. Comenzamos con la cita. El derrumbe del sistema monetario internacional removió el aislamiento respecto del mercado mundial, que era un elemento esencial de la concepción keynesiana de la intervención estatal. Estas tensiones encontraron su expresión en la aguda recesión de 1974-1975. La producción cayó estrepitosamente en todos los países principales, la inflación y el desempleo se elevaron y el flujo de petrodólares, es decir, los dólares provenientes de pagar el petróleo crudo dentro del mercado de eurodólares, incrementó la volatilidad del sistema monetario mundial. Fin de la cita. Es decir, había mucha liquidez de estos petrodólares en el sistema financiero mundial que abarataron, la posibilidad de endeudarse a tasas mucho más bajas. En eso, por supuesto, jugó un papel central el endeudamiento del tercer mundo, y en particular de América Latina y de nuestro país, sobre todo si tenemos pensado el incremento de la deuda externa a partir, por ejemplo, de la dictadura militar del 76 al 83 y la crisis de la deuda en el 81, ¿no? En sus distintas vertientes, los partidos socialdemócratas europeos buscaron canalizar las demandas obreras de los sindicatos. Incluso los eligieron como interlocutores por los empresarios cuando comenzaban a vislumbrarse el descenso en los niveles de acumulación en la segunda mitad de la década de 60. No obstante, cuando las contradicciones sindicales se hicieron más evidentes, estos partidos obviamente entraron en crisis.
crisis. La nueva situación evidenció las posiciones contradictorias de los sindicatos que aceptaban colaborar con el Estado para disminuir las demandas salariales, buscando, digamos, conservar el apoyo de sus bases sindicales a través de la negociación. Para lograr una mayor disciplina del mercado laboral era necesario tener mayores niveles de desempleo. Esta nueva situación de mayores niveles de desempleo no fue absorbida por los sindicatos, los cuales se habían acostumbrado al pleno empleo y a altos salarios. También se producen cambios en nuevos procesos de trabajo. La automatización flexible y programada, fenómeno conocido como toyotismo. Del mismo modo que se puede asociar el esquema del taylorismo-fordismo con el estado de bienestar, podemos establecer que este nuevo modelo se basa en la infraestructura mínima, digamos, del Estado neoliberal. Al respecto, citando también a John Holloway, en la misma obra que hablábamos antes, Se abre el abismo, surgimiento y queda del keynesianismo, en una obra más vasta del mismo autor, Marxismo, Estado y Capital, la crisis como expresión del poder del trabajo, citando, digamos, la obra de este autor, ya no era verdad, a fines de los 60, que todo el auto producido podía ser vendido sin problemas. Y hacia 1974, cuando la crisis mundial ya era evidente y el aumento de precios del petróleo llegó hasta los automóviles, los fabricantes de automóviles tenían que competir intensamente para vender sus productos. Las compañías productoras se vieron obligadas a cambiar sus métodos de producción para poder competir. También la dirección empresarial tuvo que atacar las normas establecidas de relaciones laborales. Desde ambos lados de la relación capital-trabajo, la estabilidad relativa del fordismo estaba bajo ataque. Al periodo de compromiso en el cual los sindicatos habían mantenido juntas a ambas partes en aparente armonía, sucedió un periodo de conflicto abierto, de abierta lucha por el poder. Fin de la cita de la obra de Holloway. La realización entonces de este esquema postulaba la reducción de equipo y personal para satisfacer la demanda diaria o semanal, partiendo de las existencias para revelar lo superfluo y racionalizar la producción, conformando una fábrica distinta de los modelos de taylorismo y el fordismo, que cambiaba la organización del trabajo para adaptarla a las necesidades del mercado. Una característica central de este nuevo esquema es la pérdida de la especialidad profesional para transformarse en obreros polivalentes, logrando el objetivo de disminuir su poder e incrementar la intensidad de su trabajo. Además, permitía descentralizar parte de las tareas de planificación e integrar las tareas de control de calidad de los productos a la tarea de fabricación. La descentralización productiva también se expresaba en muchos casos en la externalización, fenómeno también definido muchas veces como tercerización, de ciertos trabajos, generando mecanismos de subcontratación de tareas que son institucionalizados y jerarquizados. Estos cambios provocaron mayor desempleo, dejando atrás el pleno empleo y los altos salarios y poniendo en crisis el esquema keynesiano. Los aumentos de los déficits fiscales llevaron a los gobiernos a considerar la posibilidad de reducir los gastos sociales. Los neoliberales comenzaron a culpabilizar al aumento de los costos salariales como la causa de la caída de las ganancias empresariales. Comenzó así a ponerse énfasis en el aumento de la productividad y en el control de los incrementos salariales. De este modo, el pleno empleo, que era uno de los pilares del estado de bienestar, había generado un aumento del poder de las fuerzas de los trabajadores en la disputa con el capital por el ingreso. Sin recesión, la inflación fue la respuesta de los empresarios para disminuir las demandas obreras. La coyuntura crítica de los años 70 generó las condiciones para que las premisas neoliberales
comenzaran a ponerse en práctica. El nuevo escenario permitía que las ideas liberales en materia económica comiencen a popularizarse, sindicando como responsables de la misma al Estado y a las organizaciones obreras, porque con sus reivindicaciones salariales y sus presiones en favor de la distribución socioeconómica y el desarrollo de las políticas de seguridad social fueron las causantes del aumento del gasto público. Bien, hacemos otro punto aquí en esta segunda parte y continuamos en otra tercera parte.